Poder venir a esta tierra, Señor, en rescate de nosotros. Tú viniste a rescatar lo que se había perdido, Señor, y éramos nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Dios? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Te doy gracias por esta mañana. Nos gozamos, Señor, porque éramos la oveja perdida. Y tal vez en nuestra vida nos toque, por alguna circunstancia, quitar la mirada, pero podemos estar seguros de que tú vas a estar ahí, Señor, buscando, insistiendo, Señor, queriendo que volvamos a tu presencia y a tus caminos. Te alabamos y te agradecemos, Señor. Tú eres bueno. Dígale ahí en su corazón, hermano, 30 segundos, tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es tan grande. Jesús, tú vienes por nosotros. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Te adoramos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice un fuerte: gloria a Dios, hermano querido. Tome asiento, querida familia. Aleluya. Primero que nada quiero dar la bienvenida a todos a la casa del Señor. En el día del Señor, hermano, realmente es tan hermoso poder estar acá, poder disfrutar de esto. ¿Sabe qué? Gócese en el Señor, amén. Denle un aplauso a nuestro Dios, porque estamos hoy aquí reunidos. Qué hermoso. Y antes de continuar con todo lo que el Señor tiene para nuestra vida, quiero preguntar si tenemos alguna persona que nos visita por primera vez aquí a ICF Canaán, que pueda levantar su mano. Queremos identificarlo, hermano querido. ¿Alguna persona que nos visita por primera vez? ¿Alguien? Aquí tenemos una persona, gloria a Dios. Dos personas. ¿Alguien más? Allá atrás 3, 4. ¿Alguien más? Por ahí están tímidos, ¿no? Esperan. Tenemos 2. Levante su mano, hermano. Queremos saber quién es visita. Queremos bendecirlo. ¿Alguien más? Allá atrás, ahí está una familia, bienvenidos. Denle un aplauso fuerte. Amén. ¿Y qué le decimos nosotros a las queridas visitas? Bienvenido a la casa de Dios. Vuelva. Vuelva siempre, hermano querido, siempre. Amén. A todas las visitas, más que seguro algún ujier va a pasar por usted para darle una fichita para poder estar en contacto. Así que llénela, hermano querido. Queremos estar en contacto, queremos bendecirlo, queremos saber si usted está en necesidades y ver cómo nosotros como iglesia podemos ayudarlo. Amén.
Ok. Bueno, hermanos, antes de ir a este tiempo de la palabra, algunos cuantos anuncios pequeños, súper importantes. El pastor Hugo, no está hoy con nosotros. Para los que no sepan, su esposa dio positivo a COVID. Está bien, gracias a Dios. No, el pastor igual, todo negativo, pero se quedó por precaución y por supuesto para cuidar a su idónea. Amén. Así que le pediría que en este momento podamos orar por ello, que podamos bendecirlo. Y también poder orar de manera especial por el hermano Daniel, ¿no? Lo conocen, ¿no? Uno de los ujieres, y por su esposa viniendo hoy aquí a la casa, tuvo un pequeño accidente de tránsito. Igual me informan que está bien, pero de todas maneras que podamos orar, que Dios tome control de la situación, que Dios esté guardándolo, amén. Así que pongámonos en pie un minutito, vamos a orar por estas peticiones, amén. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas acá. De manera especial queremos orar por la vida de tu hija, de Liliana, Señor, de nuestro pastor. Queremos orar, Señor, por ellos, que tú estés guardando su salud, que estés guardando su vida, que estés cuidándolos, Señor, como solamente tú sabes hacer. Tú sabes que son hijos tuyos, que te aman, Señor, que te honran, a pesar de todas sus fallas, debilidades, Señor, te honran y te buscan. Guárdalos, Señor, estamos confiados que tus promesas, Señor, están sobre ellos, así como están sobre cada uno de nosotros. También por nuestro hermano Daniel, por su esposa, que tú puedas estar cuidando y protegiendo su corazón, que puedas estar abriendo las puertas para que se puedan solucionar todos los temas de tránsito. Gracias te doy, Señor, porque tú los guardaste de cualquier cosa mayor. Te agradezco porque hasta ahí podemos ver tu mano. Trabaja en sus corazones, muéstrale los propósitos detrás de todas estas pruebas, Señor, y que ellos puedan formar su carácter más al tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, iglesia. Se me había olvidado, también quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Bienvenido a la casa del Señor, hermano querido. Así que espero que puedas recibir este mensaje. Bueno, sin dar más vuelta, quiero presentar a nuestro amado pastor Luis, que pueda pasar. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Yo sé que él tiene una palabra de Dios para su vida. Él estuvo enseñando toda la anterior semana en la casa misionera. Tiene él un ministerio muy especial de cuidado al liderazgo. Así que, hermano, yo sé que Dios va a hablar a través de él. Amén. Así que escúchelo, abra su corazón. Amén. Y que Dios me lo bendiga. Sí, está. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Muy bien. Muy bien, muy buen día a todos. Es lindo estar. Por los que están visitando, también es mi primera vez aquí en esta iglesia. He predicado en la iglesia La Hermosa, pero nunca aquí. Y esta noche también estoy predicando en la iglesia La Hermosa, pero es realmente un placer de poder dar la palabra de Dios, de poder ministrar a ustedes por medio de la palabra. Y antes de leer la palabra, antes de ir al mensaje, vamos a orar y pedir la guía de Dios en su mensaje. Señor, pedimos que en esta mañana nos hablas, que tú aplicas esta palabra, que tú, Señor, estás ministrando a cada vida que está aquí, Señor. Señor, tú tienes una palabra especial, una palabra para cada uno. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Tomás. El título, que quizás no está aquí, pero estado en las redes, es ¿qué haces aquí? Y el primer nivel puede ser, bueno, he venido a adorar a Dios. He venido a recibir. ¿O qué haces aquí? He venido porque mi amigo me ha invitado. Y aquí estoy. O puedes quizás tomar la pregunta a nivel, ¿qué haces aquí? Bueno, me toco guitarra en el grupo de alabanza.
me ayudo con una pequeña familia. Y hay muchas respuestas a la pregunta, ¿qué haces aquí? Y esta pregunta está tomado directamente del texto que vamos a leer en un momento, de 1 Reyes, capítulo 19, 1 Reyes 19, 9 al 18. Y en versículos 9 y 13, Dios pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Qué te ha llevado a estar donde estás? Pero vamos a ver que es una pregunta mucho más profunda de ¿qué haces aquí? Bueno, he venido para escuchar el mensaje, para adorar a Dios. Y involucra muchas cosas que tenemos que evaluar. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué están ustedes viviendo en Santa Cruz? Segundo, ¿por qué están haciendo qué hace? ¿Por qué están en el trabajo que estás? O el ministerio, en la iglesia en que estás trabajando. ¿Qué nos motiva de hacer estas cosas? Para elegir donde vivimos, para hacer donde hacemos, de trabajar donde estamos trabajando. Y más importante, en la pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué está diciendo Dios acerca de nuestro lugar de vivir? Acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestro ministerio en la iglesia. Y creo que esta pregunta está contestado en el pasaje que vamos a leer a 4 niveles. ¿Por qué está en el lugar que estás físicamente, geográficamente, donde vive? Pero segundo, ¿por qué estás en este lugar espiritualmente? Tercero, ¿en qué lugar estás emocionalmente? Y cuarto, ¿en qué lugar estás en términos de tu ministerio y las cosas que estás haciendo para Dios? Y nos invita a evaluar. Vamos a dar lectura al 1 Reyes 19, 9 al 18. Creo que va a aparecer atrás de mí para que no estén buscando en sus Biblias. Aquí está la lectura de la palabra de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y hay aquí Jehová que pasaba un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras del viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapará de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escaparé de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Eso es nuestra lectura, y vamos a ver en los próximos minutos este pasaje. Era una llamada de atención. Elías en realidad no estaba donde Dios quiso que estar, pero también era una invitación de evaluar y de confesar sus temores y sus sentimientos adelante de Dios, para que Dios pueda ministrar a él, de evaluar honestamente antes de Dios. Y cuando Dios nos pregunta: ¿qué haces aquí?, no es siempre que estamos equivocados. Vamos a ver que Elías quizás estaba en el lugar equivocado, pero Dios puede ministrar y moverle donde tiene que estar. Pero muchas veces evaluamos y nos preguntamos: ¿qué haces aquí? Yo recuerdo años atrás, no me ha dado una introducción, soy misionero, casado con boliviana, he estado aquí 19 años en Bolivia. Primeros 10 años estuvimos en La Paz, ahora hace 9 años estamos viviendo en Potosí y ministrando allá, capacitando líderes. Pero cuando estuvimos en La Paz, después de como 5 años, preguntamos: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos donde estamos? Estuvimos ayudando con la plantación de iglesia, y el Señor confirmó que estuvimos en el lugar correcto. 3 años después hicimos la misma pregunta y el Señor dijo: es tiempo que ustedes dejan este ministerio y buscan mi voluntad. Y 1 año y medio después, más o menos, nos mudamos a Potosí para vivir allá y trabajar con la iglesia allá. Y como el año nos toca visitar a Inglaterra, yo soy inglés, estamos preguntando la misma pregunta: si estamos donde Dios quiere que estamos, o que es tiempo de estar tomando el próximo paso en este viaje que es caminar con Dios y ministrar y trabajar y estar en su obra. Y todavía no tenemos claro la respuesta. Pero ¿qué haces aquí? Y tenemos que evaluar como personas
como individuos, los que están casados, con hijos, con toda la familia, porque involucra tu decisión a todos de tu familia. Y también como iglesia Canaán, ¿qué hacemos aquí? No solamente en el lugar, este hermoso lugar donde está la iglesia, pero también en términos de qué haces aquí, en términos del ministerio, en términos de qué tiene el Señor para el futuro, para esta iglesia. Han hecho muchas cosas. La iglesia está plantado, está establecido aquí, pero tiene que seguir con el mismo, o el Señor tiene otras cosas para la iglesia, nuevos proyectos, nuevo rumbo. La pandemia nos ha llevado a todos a un mundo diferente, nos ha llevado a todos a un lugar diferente. El mundo no es el mismo que en febrero 2020, antes que la pandemia afectó a todo el mundo. Ahora, 18 meses después, el mundo ha cambiado. Y espero que las iglesias han cambiado. Vamos a mencionar esto un poco más adelante también, porque por un tiempo no pudimos reunir, un tiempo que tuvimos que evaluar cómo hacer iglesia, un tiempo estuvimos por Zoom, o no sé qué plataforma han usado ustedes, pero por diferentes plataformas. Quizás con una iglesia grande y ve que también algunos hoy están escuchando por Facebook Live, pero por un tiempo quizás todos tuvimos que escuchar el sermón del pastor por Facebook Live, por las redes sociales. Y hemos tenido que evaluar qué estamos haciendo como iglesia, qué es importante, porque con todo está quitado y estamos con lo esencial, nuestra relación con Cristo. Y podemos evaluar y podemos repensar que Dios quiere para nosotros. Y entonces yo no les voy a dar la respuesta personal a la pregunta ¿qué haces aquí? Ustedes tienen que evaluar, tienen que ver la evidencia bíblica y preguntar a Dios, ¿qué hago aquí? ¿Qué quieres de mí? Porque para cada uno la respuesta es diferente. Quizás en este mensaje para algunos el Señor va a confirmar que están en el lugar correcto, pero por algunos quizás a partir de este mensaje tu mundo va patas arriba, porque el Señor está mostrando que tiene otra cosa por ustedes a punto de este momento. Como dije, esta pregunta en realidad puede estar vista a 4 niveles. Primero, el lugar físico. Elías había estado ministrando, si vemos los pasajes anteriores, en Israel, en el reino del norte. Después de Salomón, Israel dividió en 2 reinos, el reino de Judá y el reino del norte, de días de los tribus. Y aquí Elías está confrontando el rey que no está caminando en los pasos de Dios, y su esposa Jezabel, la esposa del rey, que realmente es ella que está manipulando y manejando el país. Y tenemos la famosa historia donde Elías confronta a los profetas de Baal
y muestra el poder de Dios. Pero Elías ya está con miedo, ya está temiendo por su vida y ha huido a Horeb, versículo 8. Dice: se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Si creemos las posiciones tradicionales del monte de Horeb, que también es Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, es el mismo lugar. Horeb y el monte de Sinaí son el mismo lugar. Y es por lo menos 300 kilómetros de viaje de donde estaba. Si tomó 40 días, 40 noches, quizás un poco más, pero piensen que la distancia es 300 kilómetros, donde él estaba con su ministerio, ministrando, y ahora encuentra en este lugar. Y estar, dice aquí, huyendo en una cueva. Y Dios dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás 300 kilómetros de donde estaba tu ministerio? ¿Por qué estás en una cueva? Y vamos a ver en realidad que esta cueva quizás no era una cueva, pero en la Reina Valera traduce cueva. Y no es el primer profeta que Dios pregunta: ¿por qué estás aquí? O confronta con su lugar geográfico equivocado. Parece que en este momento Dios tenía problemas con sus profetas de no estar donde tenían que estar, porque un contemporáneo de Elías era el profeta Jonás. Y Jonás, Dios dijo: vayas a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis, completamente la otra dirección, completamente equivocado de donde tenía que ir. Y Dios tenía que llamar la atención. Y para Jonás estaba bastante chocante. Terminó primero tirado al mar y segundo en el pez por 3 días y 3 noches. Para que Dios llamó la atención. No está donde Dios quiere que estamos, es lugar serio. Y esperamos que cuando Dios nos muestra que no estamos donde Él quiere, que somos como Elías, que vemos que obedeció, levantó y se fue y obedeció a Dios. Y que no seamos como Jonás, tratando de huir de la voluntad de Dios. Porque como vemos en la historia de Jonás, y estoy seguro que es poco probable que vamos a terminar en la barriga de un pez 3 días, 3 noches, pero muestra que Dios hace que tiene que hacer para llamar la atención, para que obedecemos a Él. Y entonces tenemos que tomar en serio: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estar en Santa Cruz? ¿Estás seguro que estás donde Dios quiere que estás? ¿Haciendo el ministerio, el trabajo? ¿O estás en el trabajo porque este trabajo paga bastante dinero, pero nunca has pedido si Dios quiere que estás aquí? Porque Dios también a veces llama a personas, aunque tienen buenos trabajos. El predicador Martin Lloyd Jones era un médico en Inglaterra en los años 40. Era el médico a la familia real de Inglaterra.
y Dios dijo, dejas tu trabajo y vaya a ser un pastor primero de un pequeño pueblo en Gales. Él era galés. Y después le llamó a Londres, a una iglesia grande para predicar. Pero él dejó todo. El misionero Setestud del principio del siglo XX era de una familia muy adinerada. Él podía haber estado como el señor del lugar, con una casa grande. Él jugaba un juego en inglés, cricket. Muchos no conocen cricket, pero es un juego que los ingleses y los ex colonias de Gran Bretaña mayormente juegan. Y él estaba jugando este deporte para Inglaterra. Era un internacional y muy conocido y muy bueno. Y el Señor le llamó de dejar todo para ser uno de los primeros misioneros modernos en África. Y ahí en África, en el medio de la selva, con los pueblitos, él murió como misionero. Y entonces tenemos que evaluar, y vemos que Elías había huido y no estaba donde Dios quiso que él estaba haciendo su ministerio. Estaba una buena distancia. Entonces la primera parte es, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en Santa Cruz? ¿Por qué estás trabajando donde trabajas? ¿O es tiempo de mover a Santa Cruz, de ir a otro lado, de quizás prepararte en la escuela misionera para misiones? ¿O era un seminario para prepararse para ser pastor? Quizás tú sabes que el Señor te ha dado un llamado cuando era adolescente. Ahora, 20, 30 años después, todavía no has obedecido. Y en esta mañana el Señor está diciendo, ¿qué haces así? Recuerda este llamado que te ha dado hace años. Es tiempo de obedecer. Es tiempo que tú pones tu fe en mí. Es tiempo que dejas su trabajo y sigues en el ministerio. Muchas preguntas, muchas respuestas. Pero primero, ¿qué haces aquí en el lugar físico? En este lugar, en Santa Cruz. Pero segundo, espiritualmente. Ya he dicho que Horeb era Sinaí. Es el lugar donde recibieron la ley. Era el lugar de la historia de su pueblo. Y si leemos Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció, eso es en el monte de Sinaí, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y entonces en este lugar había truenos, había viento, había fuego. Dios estaba hablando. Y en Deuteronomio 5, 23 al 26. Deuteronomio 5, 23 al 26.
Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardea en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Aún pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oiremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que había en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Vemos que está recordando que en el monte de Sinaí había fuego. Y le parece que Elías, volviendo a 1 Reyes 19, había vuelto a este lugar, buscando esta experiencia, buscando el pasado. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que el pueblo de Israel tenía que recordar todo lo que Dios hizo en Sinaí. Tenía que vivir la herencia de Sinaí, advertirse de las advertencias, cuidarse de ellos. Pero nunca dijo volver a Sinaí. Tenía que vivir las lecciones del pasado, pero van yendo adelante, haciendo lo que Dios quiso para ellos en este momento. Y hoy, 31 de octubre, es día de la Reforma. Nosotros cristianos debemos recordar la Reforma, debemos conocer la historia de Lutero, de Calvino, aún de los pre-reformadores como Hus, como Tyndale, conocer el impacto que ha hecho en la historia de la iglesia, como la base de fe que tenemos como evangélicos subió de la Reforma. Pero hay en este momento un movimiento de personas que piensan: la iglesia está perdida, tenemos que volver a la Reforma. Tenemos que recordar y aprender y apreciar de la historia de estos grandes hombres y mujeres de Dios que han hecho mucho por la historia de la iglesia y mucho por el Señor. Pero no estamos llamados a volver a la Reforma. Estamos llamados a seguir adelante que Dios quiere. Otras religiones también tienen esta enseñanza de volver. Los musulmanes, por ejemplo, tienen una ley que una vez en su vida deben ir a Meca, el Hajj. Y dice que van a recibir más recompensas si hacen este peregrinaje una vez en su vida. Pero nosotros no estamos llamados a volver. Nosotros estamos llamados a ir adelante, recordando el pasado y construyendo arriba del pasado y lo bueno que han hecho estas personas, actuando en el siglo XXI y la situación en que vivimos ahora. Podemos aprender del pasado, aún en la pandemia. Una de las cosas que me ayudó mucho en la pandemia son las palabras de Martín Lutero, que vivió en la peste negro, durante el tiempo de peste negro, que dijo: un cristiano que estar en una pandemia o en su casa en la peste negro, si no tenemos que ir
y arriesgarnos y poner nuestras vidas en peligro por la peste o en nuestro caso por la coronavirus, no lo hagamos. Pero si tenemos que visitar una familia, si tenemos que ministrar en el nombre del Señor, si tenemos que llevar un paquete de alimentos a una familia o medicinas de una familia que está sufriendo de COVID, hazlo en el poder del Señor y en fe en el Señor, que quien te va a proteger. Entonces no ponemos a Dios a la prueba, no arriesgamos haciendo cosas que no necesitamos hacer, pero cuando tenemos que hacer como ministros, Dios está con nosotros. Y esas son las palabras de Martín Lutero viviendo una pandemia hace 500 años y nos ayuda en nuestra pandemia. Entonces aprendemos, pero no volvemos al peste negro. La pandemia en que vivimos es muy diferente. Y el mundo en que vivimos es muy diferente. No volvemos. Muchos quieren volver al pasado. A mí me gustaría viajar por Jerusalén, por el Tierra Santo, pero es porque a mí me gusta ver en cualquier lado la historia, cristiano y no cristiano. En Londres he pasado por el sitio donde Wesley estaba convertido. Ahora es solamente una placa en la pared, no existe esta iglesia. Me vi la iglesia donde predicó a Whitfield cuando estaba en la ciudad de Gloucester. Pero no porque estos lugares son más santos y voy a tener una experiencia más santo, pero que me gustaría aprender de la historia y las diferentes cosas que hay. Cuando estaba en Ecuador, fuimos al monumento del Ecuador, porque era oportunidad única de estar con un pie en el norte y un pie en el sur. Pero eso es porque me gusta la historia y estas cosas, no porque me iba a tener una experiencia más espiritual con Dios porque estoy en el norte y el sur al mismo tiempo. Entonces no recibimos puntos espirituales porque vamos a tal lugar o tal lugar. Nosotros tenemos que concentrar en nuestra relación personal con Dios donde estemos caminando. Pero muchos buscan, y parece que Elías había ido a Sinaí buscando recuperar esta experiencia espiritual. Y en versículos 11 y 12 dice de la primera Reyes 19, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba los peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Antes hemos leído que en Sinaí había fuego, había terremotos, había viento en el tiempo de Moisés. También en el ministerio anterior de Elías, confrontando los Baales, sus confrontaciones espirituales. Espiritualmente hablando, había fuego, truenos, viento. Y él estaba tratando de recuperar esto, volver al pasado. Y quizás tú has tenido una experiencia única con Dios. Dios ministrando, hablando,
en tu vida en una manera muy especial y estás pensando si solamente puedo volver a este momento, experimentar que experimenté en este momento o experimentar que experimenté en este lugar, mi vida va a cambiar. Pero vemos que Dios no estaba en las anteriores maneras de obrar. Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Allí era su voz. Y en el pasado, predicadores como Billy Graham, Luis Palau, Dios ha usado en gran manera en estadio, predicando el Evangelio, pero ahora en la era postmoderno del siglo XXI, Dios está, nosotros notamos, obrando de otra forma, más personal. Eso es una de las cosas que hemos visto durante la pandemia. Las iglesias o los templos en los lugares físicos cerraban, pero la iglesia jamás se cerró, porque nosotros somos iglesia. Y nosotros vemos que tenemos más oportunidades. Gente nos envió un WhatsApp, quiero hablar contigo. Gente nos llamaban. En las reuniones de Zoom con menos personas podemos tener más conversaciones. Y entonces no hemos podido reunir en la misma forma. Para 2020 yo tenía la agenda llena de cursos para enseñar. Ahora esta semana he enseñado el primer curso que he enseñado presencialmente en 1 año y medio. Pero por los primeros 6 meses de la pandemia, yo y mi esposa, ¿dónde va el tiempo? Parecía que estuvimos más ocupados, más trabajo, ministrando uno a uno, normalmente por medio de celular, porque no podíamos salir a la casa, aunque sí estuvimos involucrados en ayudar con ayuda de víveres y diferentes cosas. Y como algunos de nuestros amigos cristianos trabajaban por la alcaldía de Potosí, tuvimos permiso de vez en cuando de salir cuando no era nuestro día, y en el auto de la alcaldía para distribuir estos paquetes de comida. Y vemos Iglesias Unidas en Potosí, en el principio trabajando juntos. Más tarde, cuando vemos más necesidades, tuvimos que empezar a hacer iglesia por iglesia, porque la necesidad era demasiado grande que un grupo de 12 pastores se fueron juntos. Tuvimos que dividir, tuvimos que decir, esta iglesia va a ayudar aquí, esta iglesia aquí. Pero mayormente por celular, llamando a las personas, preguntando con las personas. Pero vemos mucho posibilidades, aun que no estuvimos pudiendo reunir físicamente con nuestra iglesia, pero por Zoom. Y también muchas iglesias aprovecharon de otras ciudades de decir, puedes predicar por nosotros por Zoom. Entonces una vez por mes estuve predicando por una iglesia en La Paz, sentado en mi casa en Potosí. Y un par de veces con una iglesia en Cochabamba. Entonces había muchas oportunidades. Y también podemos espiritualmente evaluar si todas las actividades han cerrado, pero hay más oportunidades de administrar. ¿Qué es lo más importante? Y la pandemia como iglesia nos llevó a evaluar
y poner una vez más a Dios en el centro. Porque vemos que la iglesia en general a veces estuvimos perdiendo el enfoque. El enfoque de la iglesia era reunirnos, estar con nuestros amigos, estar cantando alabanzas, trabajando para Dios, pero a veces olvidando poner a Dios en el centro. Y creo que la pandemia nos hemos evaluado. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos en nuestras actividades? Y nos ayudó a evaluar. ¿Estamos haciendo actividades porque nuestra denominación o nuestra iglesia siempre hace estas actividades? ¿O estamos haciendo estas actividades porque Dios quiere que hacemos estas actividades? Y el cierre del edificio nos ayudó a evaluar todo el ministerio, todas las cosas que son importantes. Entonces, el segundo área de evaluar es qué estamos haciendo allí. ¿Qué estamos haciendo en términos del espiritual? ¿Estamos tratando de vivir el pasado o realmente estamos viendo que Dios quiere por nosotros ahora? Yo no recuerdo quién dijo, uno de los santos del pasado, uno de los cristianos del pasado dijo: la tarea de cada generación de la iglesia es discernir donde Dios está obrando y moviendo en su generación y va con Dios. Pero nuestra tendencia es: ¿qué ha hecho Dios en el pasado? Y vamos con esto. No evaluamos dónde está Dios ahora, dónde está obrando Dios en esta generación, qué son sus métodos en esta generación. El mensaje no cambia, pero la forma en que Dios ministra y que presentamos su mensaje cambia. Hoy en día, especialmente en Europa, pocos conocen la Biblia. Antes podemos empezar con la Biblia como Pedro en Hechos 2, empezando con el Antiguo Testamento. Pero ahora muchos no conocen a la Biblia. Y tenemos que empezar como Pablo en Hechos, en Atenas. Te presento el Dios que no te conoce. Él empezó donde estaba la gente. Tercero, emocionalmente. Cuando leemos la historia de Elías en 1 Reyes 19, vemos que él estaba en depresión, en desánimo, miedo, en soledad. Y vemos su respuesta en versículos 10 y 14 de 1 Reyes 19. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un hombre en soledad, en depresión, en miedo. Y nosotros como familia hemos vivido la depresión demasiado cerca para no decir que sí, si uno tiene depresión, si uno está quemado porque ha hecho demasiado trabajo, en un momento el ministerio nos quemó y tuvimos que tomar un pequeño break para recuperar. No digo que no debemos buscar ayuda profesional o que no debe tomar la serotonina, porque a veces está repleto y necesita uno recuperar. Pero para el cristiano
el primer lugar de evaluación de dónde estamos emocionalmente es dónde quiere el Señor que estamos. Y vemos en la vida de Elías que él había tenido un punto de vista de la situación actual equivocado. No era como él pensaba. Cuando dice, todos me buscan para quitar la vida. En realidad, aunque era una persona poderosa y tenía personas bajo su mando, leemos en la Biblia que la reina Jezabel era la persona que estaba buscando su vida. Y quizás era una exageración. Todos me buscan la vida. Y había olvidado todo que Dios había hecho en su vida y la victoria que daba antes de los profetas de Baal. Y cuando nosotros estamos deprimidos, cansados, con miedo, con soledad, tenemos que ver, pero estoy viendo las cosas como Dios ve. Estoy con el perspectivo de Dios. Y Elías no estaba con esta perspectiva. También dice, soy el único. Había olvidado que en 1 Reyes 18:4 había un hombre, Abdías, que dice en el versículo 3 de 1 Reyes 18, era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Y qué hizo él? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces vemos que por lo menos había 100. Pero ¿qué dice en el versículo 18 de 1 Reyes 19? Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Él sabía, si había pensado, que había 100 profetas guardados, pero Dios dice, no eres el único, yo estoy guardando 7,000 profetas. Hermanos y hermanas, a veces pensamos que somos los únicos en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, clase de universidad. Pero Dios siempre guarda un remanente. Eso dice en el libro de Romanos. Yo he guardado un remanente. No somos los únicos. Quizás no somos conscientes de quién más está. Pero tenemos que ver las cosas de la óptica de Dios. Si no, vamos a caer en depresión, en tristeza y querer tirar la toalla. Nosotros cuando trabajábamos en La Paz estuvimos a punto de tirar la toalla y Dios envió 2 siervos visitando desde Inglaterra, mi país, pero no conocemos a ellos. Pero estaba visitando la iglesia madre de la plantación donde estuvimos trabajando y ellos sentaban con nosotros y nos animó. Y nos levantó y compartió la palabra con nosotros. Nos ayudó a cambiar el enfoque, ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no solamente de la situación en que estuvimos viviendo y interpretando. Y gracias a Dios, algunos, yo creo que 14, 15 años después seguimos en la obra, pero estuvimos a punto de decir no podemos más.
y necesitábamos que alguien vino a mostrarnos la óptica bíblica, la óptica de Dios. Como dije, eso no es decir que cuando estamos mal emocionalmente, que no buscamos ayuda. Si estás mal físicamente, vas a un médico. Y si estás mal emocionalmente, por eso existen también los psicólogos y los psiquiatras. Pero a veces estamos mal emocionalmente porque hemos perdido el foco. No estamos enfocados como Dios quiere. Y la cuarta cosa que tenía que evaluar Elías, ¿qué haces aquí? Era su ministerio. Él había visto grandes cosas, multiplicación, milagros de multiplicación, milagro de resurrección, victoria sobre las fuerzas del mal, lluvia después de tanto tiempo sin llover. Pero Dios tenía otro mandato, otro encargo. Versículos 15 al 17 de Primero Reyes. Le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Moela, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Él tenía que ungir y preparar la próxima generación, y vemos que Eliseo llegó a ser su discípulo, caminó con él. Y muchos de nosotros que somos un poco más de edad ahora, que no somos adolescentes y jóvenes, quizás el Señor está diciendo: es tiempo que te inviertes tu experiencia, tu aprendizaje al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué tiene que hacer? O quizás como jóvenes, como Felipe estaba en un avivamiento en Samaria, y Dios dijo: Felipe, dejas este avivamiento y vayas al desierto a hablar con una sola persona. Bueno, vemos que habló con una persona, pero este funcionario probablemente tenía su ejército, sus atendientes, y probablemente era mucha persona. Pero, hermanos y hermanas, nuestro ministerio es tiempo de cambiar, es tiempo de prepararnos para otra cosa, tiempo de ir a la escuela misionera, es tiempo de fundar una pequeña familia en tu barrio, para plantar una iglesia allá donde no hay. Tenemos que evaluar qué hacemos como iglesia, como personas. No es hacer por hacer, no es hacer porque siempre ha hecho esto. El Señor quizás está llamándonos. Y en conclusión, volvemos a nuestra pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué estás en esta posición emocional? ¿Por qué estás haciendo lo que haces espiritualmente? ¿Por qué estás haciendo lo que haces en términos de ministerio? Tienes que evaluar. Y quizás Dios está dándote un cambio de rumbo. No lo guardas. Si Dios hoy estás diciendo: no estás donde yo quiero que estás, geográficamente en el lugar donde estás, espiritualmente en el lugar donde estás espiritualmente, emocionalmente donde estás emocionalmente, o
en términos de ministerio, toma la decisión hoy y hacer una promesa adelante de Dios. Señor, no estoy donde quieres que estoy. ¿Qué hago para que me pongo en el lugar donde tú quieres que estoy? Hoy cada uno evaluamos y tomamos en serio y a profundidad la pregunta que Dios preguntó 2 veces a Elías y nos pregunta en esta mañana: ¿qué haces aquí? Vamos a orar, hermanos. Ponemos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, que este pasaje nos muestra, Señor, la profundidad de esta pregunta que haces aquí y nos involucra, Señor, el lugar donde estamos espiritualmente, emocionalmente y en nuestros ministerios. Y Señor, si hay una persona hoy que tú estás hablando diciendo: no estás donde yo quiero que estás, que ellos hoy toman la valentía de tomar los pasos, de ponerles en el lugar donde tú quieres que estén, Señor. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.